pueden ya ir tomando su lugar. Vamos a comenzar con el culto del día de hoy. Sí. Ok, a los que quieran seguir platicando al ratito en cuanto terminemos, ahí para que se pongan al día, por favor, porque ya vamos a empezar con la predicación del día de hoy, familiar. Vamos a continuar con nuestra predicación expositiva del Evangelio de Marcos. Hoy terminamos con el capítulo 8 de Marcos, ya para que las próximas semanas continuaremos con el capítulo 9. Pero aquí en este capítulo 8, Marcos se encarga de cerrar con broche de oro. ¿Alguien se acordará de cómo se llamó la prédica de la semana pasada? Eso, no confundas al Cristo, ¿verdad? Bueno, ahora se va a llamar no confundas el propósito del Cristo. Porque hace 8 días precisamente vimos, ¿verdad?, como la mayoría de las religiones han confundido a Cristo. O sea, la verdad, muchas veces cuando yo llego a evangelizar a los testigos de Jehová o a los mormones, cuando llegan amablemente allá a mi casa, y les doy la más cordial bienvenida, les muestro que el Cristo que ellos predican es muy diferente al de la Biblia, porque una cosa es el Cristo del catecismo de los católicos, una cosa es el Cristo del libro mormón, una cosa es el Cristo de la atalaya y otra cosa es el Cristo de la Biblia, ¿verdad? Eso lo vimos hace 8 días. Vimos cómo a nuestro Señor Jesucristo le interesaba muchísimo que sus discípulos supieran quién era Él. ¿Por qué? Porque muchos pensaban que era alguno de los profetas, ¿verdad? Que era Juan el Bautista o que era Elías. Pero si a cualquiera de nosotros se nos dijera eso, pues para nosotros sería muy bonito, pero para Jesucristo no. Porque ni Elías, ni Juan el Bautista, ni ninguno de los profetas tenía la investidura de nuestro Señor Jesucristo, que es al que le acabamos de cantar hace un ratito, ¿verdad? Y vimos que el nombre de Jesucristo es el nombre que es por sobre todos los nombres. Está por encima del nombre de Juan el Bautista, de Elías, de cualquiera de los profetas. El nombre de nuestro Señor Jesucristo está por encima de todo. Entonces, pero también suele pasar algo, que la gente confunde el propósito que nuestro Señor Jesucristo tiene, ¿verdad? Algunos ya identifican, dicen, sí, bueno, sí, Jesucristo es el de la Biblia, ¿verdad? No, Jesucristo no es el que nos han enseñado por allí a través de ciertas religiones, a través de ciertas denominaciones que han confundido al Jesucristo de la Biblia. Pero hay veces que también existe el gravísimo problema de que la gente no entiende cuál es el propósito que tuvo Jesucristo de venir a esta tierra y de venir a nuestras vidas, sobre todo, ¿verdad? Porque sí, religiosamente cualquiera dice, no, pues sí, sabemos que Jesucristo vino a esta tierra para salvarnos, ¿verdad? Para morir en una cruz y para que de esa manera nosotros pudiéramos vivir eternamente, ¿verdad? Ser redimidos y ya, como que nos quedamos también con esa idea. Pero ¿qué sucede? Que cuando nos quedamos a veces nada más con esa idea, también no entendemos cuál es ese carácter que Jesucristo nos ha querido heredar a su iglesia. Porque la intención de ser cristiano no es ser un borreguito que esté escuchando nada más lo que dice Jesús. Dice la palabra de Dios que no seamos oidores solamente de la palabra,
sino que seamos, ¿qué dice? Hacedores, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a ser hacedores de la palabra? Permitiendo que la vida de Jesucristo se manifieste a través de la nuestra. Ese es el verdadero propósito que nuestro Señor Jesucristo tuvo, para que todos nosotros fuéramos cristianos, para que todos nosotros fuéramos redimidos. Si nosotros somos redimidos, es con la intención de que Jesucristo haga su vida a través de la nuestra. Pero ¿qué sucede si no entendemos cuál es el propósito de esa vida? Porque les voy a poner algunos ejemplos. Miren, hay personas que tienen la idea de que el propósito de que Jesucristo haya venido a salvarnos es para que todo el mundo sea salvo y nadie, absolutamente ninguna persona, se pierda, y porque ese fue el propósito de Dios, ya nadie se va a perder. Y eso es una mentira que Satanás ha traído a muchas religiones, ¿verdad? Hace 8 días hablamos de eso también, de que la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios, de que la Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero hay ciertos requisitos para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Entonces, si nosotros ya somos hijos, pues hay que ver cuál es el carácter de papá. Porque Jesús no es esa persona que a veces han llegado a describir algunas religiones extremistas en la cuestión religiosa y legalista, ¿verdad? Un Jesucristo así rudo y que todo el tiempo está así viendo a ver a quién va a estar castigando, ¿verdad? Y ellos piensan, porque desgraciadamente dentro de la misma iglesia evangélica nos encontramos con esa clase de doctrinas en donde el carácter de Jesucristo lo han tergiversado completamente. Nos han puesto así a un Jesucristo rígido y que todo el tiempo está enojado y que todo el tiempo está buscando la manera de ver nuestros defectos para que estamos juzgando y estamos juzgando y estamos juzgando. Y esa es una mentira total. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la gracia. Precisamente cuando nosotros decimos es que nosotros podemos vivir en gracia, y por eso nos congregamos en redención por su gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en redención por su gracia, lo primerito que se manifiesta en ese ministerio es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a poder ver a un Cristo todo rígido, todo enojado, castigándote, censurándote? No. Conocemos realmente que el carácter de nuestro Señor Jesucristo está totalmente moldeado a través de la gracia, ¿verdad? Pero también hemos visto a través de la Sagrada Escritura lo que es la gracia. Y algunos otros se han ido al otro extremo. ¿Por qué? Porque piensan que el carácter de nuestro Señor Jesucristo es uno que anda ahí en la patineta, anda acá con aretes, y anda todo tatuado, y anda echando cotorreo, y anda con la cerveza en la mano. ¿Usted cree que hay algunas iglesias? Ahora que les prediqué a los pastores, precisamente les hablé de varias doctrinas, desde las doctrinas antiguas como las doctrinas modernas que se han ido infiltrando según en la iglesia evangélica. Pero hay unas doctrinas que se le llama el evangelio de los progresistas o los cristianos progresistas, y que se manejan de esa manera, se van al otro extremo. Eso no es gracia, eso es desgracia. Esos ya se están yendo a un plano en donde definitivamente Jesucristo no es de esa manera. Pero también sabemos perfectamente que Jesucristo no juzga a las personas que puedan llegar a tener ese tipo de modas, ese tipo de ¿cómo se le podría llamar? Gustos. O sea, no los juzga por ahí, los juzga por su corazón, ¿verdad? Sabemos perfectamente que Jesucristo nos juzga por el corazón. Entonces, allí es donde verdaderamente nosotros debemos de entender cuál es el carácter de Cristo. Cristo, Él te lleva a la solemnidad que tú necesitas tener, pero principalmente a la libertad que también tú necesitas tener en Cristo Jesús. Es un equilibrio nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca. Precisamente estando en la roca, nosotros nunca nos vamos a desequilibrar, como lo digo continuamente desde este púlpito, ¿verdad, familia? Y bueno,
Vamos a ver la cita que vamos a escudriñar el día de hoy, que es Marcos 8:31 al 38. Y allí vamos a ver cómo en este capítulo que está terminando, vemos que Marcos cierra con broche de oro, mostrándonos realmente cuál es el propósito para el cual tú y yo somos cristianos. Por eso repito el nombre de nuestra prédica: no confundas el propósito del Cristo. Amén. Y dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia y por tu infinita gracia, Señor, que derramas en este lugar. Te damos gracias porque tú has estado presente en cada momento en que iniciamos este culto, porque tú has estado presente en nuestras vidas desde el momento en que nos diste la oportunidad de tener esa necesidad de venir a la congregación. Nos despertamos, Señor, porque tu Espíritu Santo produjo en cada uno de nosotros el querer como el hacer, y esa ha sido tu buena voluntad sobre tu familia, Señor, sobre tu familia celestial. Por eso es que estamos aquí queriendo escuchar tu voz, mi Dios, queriendo escuchar tu instrucción, queriendo escuchar tu enseñanza, porque esa es la única doctrina que nos va a poder dar la oportunidad y el privilegio de gozar de esa vida eterna contigo en el reino de los cielos, Señor. Háblanos, te lo rogamos. Háblanos a nuestros corazones, háblanos a nuestras mentes, háblanos, Señor, a todo nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo esté dispuesto a servirte de la manera en que lo dice aquí tu Sagrada Escritura, de la manera en que tú mismo se lo dijiste a tus discípulos y ahora nos lo estás diciendo a nosotros. Queremos llevar esa cruz, Padre mío, de la manera en la que tú lo dispones para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, y también de toda la familia que nos ve por internet, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, familia. Bueno, pues aquí estamos viendo una manera en que, con todo el amor y todo el corazón de nuestro Señor Jesucristo, pero nos está hablando seriamente a nuestra manera que tenemos de vivir. Hay veces, ¿verdad?, que la gente, precisamente al no conocer el propósito que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros, nos quedamos anclados en el religiosismo que en algún momento se nos enseñó de todas aquellas personas que no conocían tampoco el propósito de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que al quedarnos anclados en ese religiosismo, por eso es que no crecemos y no crecemos y no crecemos. Hace algunas semanas, ¿verdad?, se habló fuertemente cuando se le dice a la iglesia: ustedes ya deberían incluso de predicar, ustedes ya deberían de estar haciendo otras cosas, deberían de comer carne y les tenemos que seguir dando lechita, ¿verdad? De esa manera les habló Pablo a sus discípulos.
¿Por qué? Porque desafortunadamente en muchas ocasiones, cuando menos nos damos cuenta, estamos cayendo en ese grave problema, ese grave conflicto que sucedió tanto con los discípulos de Jesús como con los discípulos de los mismos apóstoles también. Y eso es lo mismo que sucede también en la actualidad. Pero les voy a decir algo, familia. Nosotros nunca debemos de mediocrizarnos en esa situación que muchos hacen. Recuerden que la Biblia dice que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Recuerden que la Biblia dice que las puertas, incluso habla en plural, las puertas del Hades, las puertas del infierno son muy grandes y muchos entrarán por ese lugar, pero la puerta del cielo es estrecha, es una puerta muy estrecha. Y de hecho, ¿sí saben quién es la puerta del cielo? Es Jesucristo. Él es la puerta del cielo. Entonces, de la única manera que nosotros podemos entrar al cielo es a través de esa puerta. ¿Y cómo es como nosotros vamos a poder entrar a esa puerta? Teniendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó una cruz, ¿verdad? Y saben, esa cruz traía todos tus pecados y los míos. Él en esa cruz se hizo pecador, siendo Dios, siendo el único hombre que ha pisado la faz de la tierra sin haber tenido un solo pecado. Y Él vino y cargó una cruz para que tú y yo pudiéramos entender el propósito para el cual Él había venido a nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no seamos mediocres, familia. ¿Sí entienden? Es más, la misma palabra dice su significado. Mediocre, mediocre. Eso es ser un mediocre. ¿Y qué sucede? Que hay muchos cristianos que mediocren. Por eso es que hay sillas vacías el día de hoy, porque hay muchos cristianos que mediocren. Por eso es que el día de ayer, al evento que tuvimos en el centro, uno de los eventos más importantes, si no es que es el más importante que la iglesia cristiana ha tenido en estos últimos tiempos en Celaya, mucha gente que mediocre no asistió. Yo entiendo, ¿verdad?, los foráneos, a los que vienen de San Miguel de Allende, los que vienen de Escobedo, ellos estuvieron, ¿verdad? Los que vienen de Cortázar no pudieron estar. Pero la verdad, familia, yo sé que hay mucha gente que no estuvo allí porque mediocre. No cree de la manera que debe uno de creer. Se nos hace muy sencillo pensar que podemos estar en el reino de los cielos porque de repente somos salpicados por esas iglesias progresistas que nos hacen ver que nosotros no necesitamos tener ningún compromiso con Dios, ni con nuestra congregación, ni con la iglesia de Celaya. Porque toda la iglesia de Celaya también es parte del cuerpo de Cristo, también son nuestros hermanos en la fe. Y si se está llevando a cabo un evento en donde nosotros tenemos la responsabilidad de participar, porque hay una gran comisión que se nos dio a todos los que estamos aquí presentes. Y si nosotros no estamos atendiendo a la gran comisión como debería de ser, por lo menos cuando se hacen ese tipo de eventos, pues hay que colaborar. Hay muchos chavos, Sergito, Miguelito, muchos de los que sí estuvieron allí, estuvieron con un chorro de folletos ahí en todo el jardín. Miren, familia, yo nunca había visto tanta gente en el jardín principal de Celaya. Nunca, en serio, nunca había visto tanta gente. Por obra de Dios, hubo varios eventos allí en el jardín. Un evento del DIF, un evento de la presidencia municipal, el chiste, eran 4 eventos con el nuestro. Eso hizo que estuviera llenísimo el jardín. Hubo muchísima gente que estuvo escuchando la palabra de Dios, escuchando las alabanzas. Llevábamos 3,500 folletos, se acabaron en un 2x3. ¿Y saben por qué, familia? Porque sabemos que Jesús nos dio una gran comisión y ahorita nos acaba de decir claramente lo que tú y yo debemos de hacer si es que decimos ser sus discípulos. Tenemos que involucrarnos. Hay gente que piensa, ay, es que mi cruz es mi marido, que no lo soporto, pero tengo que cargar mi cruz. No, familia, no conocen el propósito de nada
¿Qué quiere decir? Lleva tu cruz. Lleva tu cruz y sigue. Es más, en otro de los evangelios dice, toma tu cruz diariamente y sigue. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay requisitos tremendos que la gente no ha entendido, y por eso es que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Nosotros debemos de buscar ser ese remanente escogido, familia. Eso es precisamente lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Que no seamos del montón, que no seamos de los que medio creen, sino de los que creemos al 100% con quién estamos tratando y con quién nos estamos comprometiendo. ¿Sí están conmigo, familia? Tenemos que entender esa parte. Cuando nosotros decimos ser cristianos, es como cuando tú estás en un registro civil o estás en la iglesia diciendo, yo me quiero casar con mi amada, yo me quiero casar con mi amado, y sabes que te estás comprometiendo a vivir con él de todas las maneras que la palabra de Dios te dice que lleves a cabo ese matrimonio, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que de la misma forma se trata con Jesucristo y más. Estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Él precisamente nos compara, ¿verdad? Dice que somos ¿quién? Somos su novia. Nosotros somos la novia de Cristo. Entonces, ¿de qué manera es como nos estamos comprometiendo con Cristo sin cosas luego tan insignificantes y con tan poco sacrificio que debemos de hacer? No mostramos, no damos evidencia de ese compromiso que tenemos para con Él, que deberíamos de tener para con Él. Miren esta frase, dice, el discipulado, si tu Cristo no te incomoda, tal vez no sea el Cristo de la Biblia. Aquí tenemos que entender esa parte. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos ha de incomodar? Porque no vivimos conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No yéndonos al extremo, como les dije, estar viviendo con un legalismo como los fariseos lo hacían, no, sino conforme a la gracia de Él. O sea, es como si yo de repente agarro mi carro para ir a la tienda de autoservicio, pero mi esposa me dice, no, yo no me quiero ir en el carro, yo me quiero ir cansando, aunque mis rodillas no me están funcionando bien, pero me quiero ir a la tienda de autoservicio, yo me voy a ir caminando. O sea, cualquiera diría, ella no quiere gozar de la gracia de tener un vehículo para poder transportarse y no tener ningún problema con sus piernas. Ella va a poder llegar sin ese problema. ¿Por qué? Porque tiene la gracia de un vehículo para poder llegar allá. Es la misma frustración que le da nuestro Señor Jesucristo cuando no queremos vivir conforme a su gracia, cuando nosotros nos la queremos complicar. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor muchas veces la gente que está toda cerrada en alguna idea llega a Jesucristo y te va a incomodar. Te va a decir, no, es que por ahí no es el camino. O sea, tú no entiendes, te estás complicando la vida. Súbete al vehículo de la gracia, ese es el camino correcto. Pero tú piensas que Él te está incomodando, pero no es así. Él te está queriendo llevar en la comodidad del vehículo de la gracia para que puedas llegar a tu destino de una manera correcta. Entonces, si tú no entiendes que cuando Jesús nos habla de esta manera, que aparentemente dices, ay, híjole, como que es duro el Señor, ¿verdad? Cuando nos habla así, pero porque somos sus hijos. Y porque a los hijos muchas veces hay que darles con disciplina para que de esa manera entiendan el día de mañana el por qué les estabas hablando así. Tienes que ir a la escuela, hijo, tienes que ir. ¿A poco eso les acomoda a los chavos? ¿Sí les acomoda, muchachos? No sean mentirosos. Lógico, ay, no quiero ir a la escuela. No. Tienes que ir a la escuela. Y el día de mañana, cuando llegan, ¿verdad? Y les están dando su titulación, le agradezco a mis padres porque me forzaron muchas veces a levantarme temprano para llegar a la escuela, ¿verdad? Le agradezco a mis padres que me jalaban las patillas o las orejitas o me daban mis coscorrones para poder sacar adelante la carrera. Ya
cuando tienen la madurez se dan cuenta de que esa incomodidad que aparentemente tenían, esa incomodidad los llevó a ser grandes personas. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial también. Repito la frase: si tu Cristo no te incomoda, tal vez no sea el Cristo de la Biblia, ¿verdad? Sea uno de esas iglesias progresistas, de esas light, ¿verdad? El Cristo de la patineta, que no lo respetan, no saben realmente con quién están tratando, no saben que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y lógicamente que su palabra siempre nos va a incomodar. Amén. Aquí en Marcos 8:31 vamos a hacer la exégesis. Marcos 8:31 al 33. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. En otro de los evangelios dice que le tomó aparte y que le dijo: Señor, que esto no te acontezca. Vamos a buscar la manera de protegerte para que no te pase nada de esto que tú estás diciendo, si se acuerdan, ¿verdad? Y Jesús voltea, y fíjense, aquí hay algo bien importante. Dice: pero él, volviendo, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, o sea, él quiso hacer público el regaño que le iba a dar a Pedro, que no era realmente a Pedro, sino al Espíritu que estaba tratando de infiltrarse en el corazón de Pedro, o que ya se había infiltrado, para dar una enseñanza como la que el día de hoy nos está dando nuestro Señor Jesucristo. Voltea, así como para llamar la atención de los discípulos, y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, fue una de las enseñanzas más importantes que nuestro Señor Jesucristo nos dejó plasmado en la Sagrada Escritura. Miren, cualquiera podría decir más. Yo les voy a decir una cosa: cuando yo empecé a estudiar teología en la Iglesia Católica, yo no entendía esto. O sea, yo no entendía, porque como no conocía el propósito de Cristo, yo decía: híjole, pues si Pedro, bien buena gente Pedro, ¿cómo le está diciendo, Señor, que esto no te acontezca? Vamos a cuidarte, vamos a protegerte. Era algo piadoso lo que estaba diciendo Pedro, ¿verdad? Pero no, familia, no. Esto pasó como había una persona que se congregaba aquí con nosotros, que fíjense, tenía licenciatura en teología, venía de Estados Unidos, según sabía mucho de teología, pero no conocía el propósito de Dios, y les voy a platicar por qué. Porque él faltaba mucho en la iglesia, faltaba mucho los domingos. ¿Y saben por qué? Porque se le ocurría precisamente los domingos comprar pan, comprar cosas para ir y regalarle a la gente pobre que anda abajo de los puentes y lugares por allí. Y yo me metí con Dios para preguntarle, porque cada que yo le decía: oye, ¿por qué no viniste? No, pastor, es que fui porque aparte de todo, ni siquiera avisaba, no tenía la delicadeza, ¿verdad?, de avisar: pastor, no va a poder asistir. No, es que fui a llevarle juguetes a los niños a tal comunidad. Oye, pero tienes ¿cuántos días de la semana para hacerlo? ¿Por qué precisamente el domingo? No, pues es que como que es la costumbre, pastor. Y el chiste es que él piadosamente, ¿verdad?, aparentemente piadoso, pero no venía a la iglesia. O sea, él prefería las cosas de los hombres, porque aunque eso parezca muy piadoso, esas eran cosas de los hombres. Como por ahí yo dije una frase, ¿verdad?, de que si el reino de los cielos
se ganara por ser altruista, pues ya TV Azteca y Televisa y todo eso, ya tendrían boletito, ¿verdad?, para irse al reino de los cielos, con el teletón, el juguetón y todo el altruismo que hacen. Pero no, familia. O sea, el altruismo es algo, ¿verdad?, que se desarrolla por el buen corazón que Dios nos da, y dice la palabra que Él mismo pone todas esas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es Dios. Lo más importante es lo que estamos haciendo en estos momentos. No sé si ustedes tengan al mismo Cristo que yo de la Biblia, pero para mí el día más importante de toda la semana es el primer día de la semana, que es domingo. Porque es cuando Dios nos está dando su instrucción de una manera como iglesia, como cuerpo de Cristo. Sabemos que entre semana cada quien debe de agarrar la Biblia, leerla, orar, todo lo que hacemos los cristianos. Pero el día domingo nos reunimos con su iglesia, con su cuerpo. Estamos como Él nos lo ha mandado a hacer en toda la Escritura. No puede haber algo más piadoso que esto. Déjenme decirles, pero no puede haber nada más piadoso que esto. Entonces aquí cualquiera podría pensar, Pedro era un piadoso y Jesús le dijo bien feo: apártate de mí, Satanás. O sea, cualquiera diría, ¡súbole! Pero necesitamos entender su carácter de Cristo. Necesitamos entender cuál es su propósito. A Jesús lo podían cachetear, lo escupían, lo golpeaban y Él no decía nada. Pero cuando se trataba de las cosas de arriba, aguas. Cuando llegó a hacer la purificación del templo, ¿verdad?, que se dio cuenta de que estaban los mercaderes ahí, en vez de que estuvieran haciendo lo que se hace en la casa de Dios, que dijo: esta es casa de oración. Y de hecho los mismos discípulos recordaron lo que decía en la Sagrada Escritura: la casa de mi Padre, ¿cómo dice la palabra? Me contriñe. O sea, hay un celo de Dios que en ese momento vino al corazón de Jesús por estar viendo todas esas cosas que se estaban haciendo en contra de la iglesia, del lugar en donde se encuentra. No era iglesia en ese entonces, del templo en donde se usaba para orarle a Dios. Pero ¿qué sucede? Hay un trasfondo muy tremendo en eso, ¿verdad? O sea, en vez de que la gente estuviera orando, estaban vendiendo lo que eran palominos, lo que eran corderitos, todo eso para presentar las ofrendas. O sea, estaban negociando para presentar ofrendas a Dios. O sea, hay un trasfondo tremendo en eso. Pero ¿cómo se enojó Jesús? Ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él es todo amor. Él es todo amor, pero también es fuego consumidor. Tenemos que entender su carácter y adoptar el carácter de Jesús para que tú y yo tengamos ese mismo celo. Cuando tú estés viendo que la gente aparenta piedad, pero lo que está haciendo no tiene nada que ver con lo que Jesucristo nos manda hacer, tu celo debe de llamar la atención en ese lugar. Decir, ¿sabes qué? Que esto no es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. El discipulado sin cruz engendra una comunión falsa con Jesucristo y con su iglesia. Sí, hay doctrinas sin cruz. Hay lugares en donde se la pasan hablando de puro triunfalismo, pero no te hablan del arrepentimiento. Una de las cosas acá entre nos que yo sentí tristeza el día de ayer es que el predicador del evento no llevó a la gente al arrepentimiento. Empezó a hablar como si fuera el padre, pare de sufrir. Y Dios nos da, y Dios nos da esto, y Dios nos da lo otro, y si eres pobre, Dios te va a hacer rico, y si estás enfermo, Dios te va a sanar. Y pues ya no le faltaba decir, vengan y paren de sufrir. Porque no entiende. O sea, cuando la gente no entiende el propósito de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a suceder? Que se empiezan a ir a las cosas humanitarias. Y como aquí dijo claramente, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Ese es el grave problema, que nuestro corazoncito, que es engañosote, ¿verdad?, como dice la Biblia, nuestro sentimentalismo pone las cosas en los hombres.
ponen la mirada en las cosas de los hombres, cuando que tenemos que poner nuestra mirada siempre en las cosas de Dios. Eso no es sentimentalismo, eso es verdadero, esa es verdadera espiritualidad. Cuando tú las cosas las estás poniendo y siempre pones por delante las cosas de Dios antes que las cosas de este mundo. Esos pretextos de que no asisto a esto, no asisto al otro. ¿Por qué? Porque pongo mi mirada en las cosas de los hombres. O sea, cuando a mí alguien me digo, oye, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Porque no. Se hace cuenta que le va, porque pusiste tu mirada en las cosas de los hombres. No hay de otra. ¿Por qué esto? Pusiste tu mirada en las cosas de los hombres. Hay cosas, claro, que uno debe de entender, ¿verdad? Es que si no, es que ¿qué cree, pastor? Estuve enfermo, le mandé un mensajito ahí para que orara porque, de veras, no, sí, estuvimos orando por ti. Y qué bueno, ¿verdad? Que hasta te reportaste, porque somos una familia, nos preocupamos, veo que no vienes, yo me preocupo, pero te reportaste, claro, pues es normal. Vamos, que no había otro día, no lo podía mover, pastor, y teníamos que estar en una reunión, una junta que era muy importante, ¿verdad? Acuérdese, pastor, que hasta estuvimos orando, pues, claro, perfecto. Pero que de repente de la noche a la mañana la gente dice, es que pones tu mirada en las cosas de los hombres, no hay de otra, no hay de otra. Y vean cómo era Jesús, que luego dices que no, el pastor Bernardo no tiene amor, imagínense que yo un día les diga así, a ver, voy, apártate de mí, Satanás. Pues así decía Jesús, ¿no? Yo tengo que ser como Jesús. No, lógico que no, yo me espero a que el domingo el Jesús sea que nos diga, ¿verdad? Pero ya el domingo que nos diga directamente. Ok. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:20 al 24. ¿Qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros curados o sanados. Miren, aquí Pedro a sus discípulos, que de igual manera nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, entonces como esto es palabra de Dios, aquí se está dando una instrucción clara de cuál es el propósito de que tú y yo seamos cristianos: seguir las pisadas de Jesucristo. Es como hay algunos videos muy bonitos ahí que ponen luego de que va caminando un papá en la playa y su niño va atrás y va así, va poniendo sus pies sobre las pisadas de su papá. Muy emotivo, han hecho videos, reflexiones sobre eso y todo eso. Y esa es una analogía clara de lo que es la paternidad, ¿verdad? Eso es una analogía clara. ¿Por qué? Porque tus hijos no hacen lo que tú digas que hagan, hacen lo que tú haces. Cuando tú estás poniendo un ejemplo, eso vale muchísimo más que 20,000 palabras. Bueno, Jesucristo es nuestro Padre, ¿verdad? Si es que realmente somos lo que aquí dice que deberíamos de ser. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vamos a seguir las pisadas de Jesucristo, y esto yo se los digo a muchos que nos están viendo ahí, que pastorean en algunas iglesias,
o algunos apostolean, ¿no? Porque dicen, no, yo no soy pastor, soy apóstol. Y bueno, señor apóstol, si eres apóstol y quieres seguir las pisadas de Jesucristo, aquí te dice que Jesucristo recibía bofetadas, ¿verdad? Que Jesucristo padecía, que Jesucristo siendo rico se hizo pobre, no al revés, ¿verdad? Porque muchos, no, yo soy el apóstol y yo tengo anillos de oro y traigo mi jet privado y no están siguiendo las pisadas de Jesucristo, más bien están siguiendo las pisadas del papado católico, ¿no? ¿Verdad? Porque como hablan mal de algunas instituciones religiosas, pero están haciendo lo mismo, a veces hasta peor. Entonces, aquí nos está diciendo algo clarito, familia. Aquí es al revés. Aquí venga a sufrir, no venga a parar de sufrir. Eso es una mentira que te dice el diablo. Ven y para de sufrir. Si vienes con Jesucristo ya no vas a tener problemas. Si eres cristiano, ya tu matrimonio va a estar feliz toda la vida. Si tú te haces cristiano, vas a tener mucho dinero, tú vas a tener muchos milagros económicos, financieros. Nunca te vas a enfermar. Y si te enfermas, mira, yo le cuento a las 3, digo, 1, 2, 3, aliviado estás. No, familia, eso es mentira. Si ustedes han visto canales ahí de Enlace y de muchos otros lugares en donde te dicen eso es mentira. Eso no nos lo dice la Biblia. Jesucristo nos dijo, en este mundo padecerán aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Entonces, si yo estoy con mi papá, con mi Señor Jesús, voy a estar resguardado bajo sus alas, pero llevando a cabo también sus padecimientos. Pero ¿sabes qué? Esos padecimientos me van a llevar también a gozar de una heredad en el reino de los cielos. Porque así lo dice la palabra, que somos coherederos juntamente con Él en sus padecimientos, pero también en su gloria. Y eso vale muchísimo más que cualquier otro premio que aquí alguien me pudiera dar. Miren, en Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No es tu esposo o tu esposa tu cruz, ¿verdad? Ya se los dije. No es tu padecimiento que traes en el callo, en el pie, ¿verdad? Ay, mi cruz es que tengo callos en el pie y tengo que cargar mi cruz. No. O sea, si tú eres cristiano, el Señor te está diciendo algo tremendamente importante a tu vida, porque ese fue un privilegio que el Señor nos convidó. El que nosotros pudiéramos ser imitadores de Jesucristo. No vamos a morir en una cruz porque Él ya lo hizo por nosotros. Sin embargo, si vamos a vivir conforme a la cruz del Calvario. ¿Saben cómo es vivir conforme a la cruz del Calvario? Siendo redimidos de nuestros pecados. Y al haber sido redimidos en esa cruz del Calvario de nuestros pecados, nosotros nos hemos convertido en embajadores del reino de los cielos. Ahora tenemos un privilegio tremendo siendo embajadores del reino de los cielos. ¿Y cómo voy a ser embajador del reino de los cielos? Como algunos de ustedes lo hicieron el día de ayer, padeciendo ahí, gracias a Dios no nos llovió, pero algunos nos estuvieron ahí ayudando a poner la mesa, algunos compraron bizcochitos, estuvimos metiéndolos en bolsitas, ¿verdad? Estuvieron ahí regalándole a la gente que iba pasando, se les estaba dando el panecito, lo que hicieron algunos muchachos que se fueron. Sergio, tú también anduviste, ¿verdad? Repartiendo folletitos. Eso es los padecimientos del Señor. Eso es lo que nos pide, familia. Que hagamos lo que Él hacía, dar las buenas noticias a la gente, hablarles del Evangelio. Esos son los padecimientos. ¿Sabes por qué? Porque yo lo llegué a ver. Algunos hermanos daban el fuego y ¿saben qué hacían? Lo aventaban así, lo doblaban y lo aventaban.
Alguno fue gracias a Dios de otra iglesia, porque yo vi los hijos como que la siento bien feo, pero agarró y se lo aventaron en la cara, hasta le pegó así en el carro en el mano. De todo. Es más, pasó un grupo de satánicos, no sé si algunos se dieron cuenta, pasó un grupo de satánicos. Precisamente antes de que se iniciara el evento, me dieron ahí el privilegio de orar para darle a todos los servidores que estaban ahí, oré por todos los servidores y precisamente le pedí al Señor que nos guardara de todos esos satánicos que hay en Celaya, que lógicamente estaban muy enojados porque iba a haber un evento evangelístico. Hubo oposición, muchos igual se dieron porque vimos la manera de que el evento se llevara a cabo. Llegaron los de Protección Civil, cuando estaba el orador, estaba ahí evangelizando, llegaron los de Protección Civil, ya nos querían cerrar, iba a hacer negocio, ya nos querían cerrar el evento, porque no teníamos botiquín. Me fui corriendo rápido a comprar un botiquín, y el chiste que arreglamos cosas. Gracias a Dios que el Señor triunfó. ¿Por qué? Porque todo lo hicimos para la gloria de Dios. Pero no fue tan fácil. Ser cristiano no es fácil, familia. Que no les inventen por allí. Ser cristiano, ¿sabes qué te lleva? A que la familia te empiece a aborrecer. Pero cuando la familia te empieza a aborrecer es porque están viendo algo realmente en ti. Jesucristo dijo claramente: yo no vine a traer paz entre la familia. No, yo vine a traer espada, ¿verdad? Entre padres e hijos, entre yernos, nueras, suegras y sobre todo las suegras. No, no es cierto. Por eso es que no tenía suegra. Es cierto. Es broma. Y lo aclaro porque una vez, si una suegra se me echó encima. Papá, ¿por qué anda hablando así de la suegra? Entonces, la verdad, familia, es que nuestro Señor Jesucristo no nos prometió todo lo que en algunos lugares se prometió. Nos prometió lo que estamos viendo aquí. Padecer juntamente con Él. Pero también, ahorita vamos a ver más adelante, toda esa participación, dice aquí en el 10, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, también vamos a gozar eso. Jesús se quedó en la tumba, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Si no, nosotros ni siquiera estaremos aquí. Bueno, pues tú y yo, si realmente somos discípulos de Jesús, tampoco nos vamos a quedar en esa tumba. Vamos a gozar de una vida eterna. ¿Qué me importa que 100 años en este mundo me estén pisoteando si ya sé con quién voy a ir? Con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Eso es lo que el Señor nos enseña. No nos enseña otras cosas, no nos enseña la simonía y lo que en muchos lugares están enseñando. Continuamos, Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sabe qué sirve esa gente que se quieren enriquecer y se quieren enriquecer y se quieren enriquecer, pero su alma está perdida? Como que esas personas piensan, ¿verdad?, que toda su fortuna se la van a llevar con ellos al infierno. Pero no, y aunque se la llevan, pues se les va a quemar. Sin embargo, los tesoros que hace uno en el cielo, esos tesoros nadie los corrompe, esos no se queman, esos no se desaparecen, esos no son efímeros, esos sí son eternos. Pero todas esas riquezas que el hombre anda buscando en este mundo, y que por eso no va a la iglesia, por eso no lee la Biblia, por eso no ora, perdóname, pero pues estás bien equivocado, estás muy errado, no sabes realmente lo que es la felicidad. ¿Por qué? Porque si con el dinero están buscando la felicidad, están más perdidos que nadie. Vean lo que dice esta frase: vender tu alma por placer temporal es el peor negocio de la historia.
Es el peor negocio que tú puedes hacer. No, pastor, es que los domingos es cuando mejor me va. Perdóname, pero pues no entiendes el propósito de Dios. No, pastor, pero ya algún día, como si fuéramos eternos en este mundo, ¿verdad? No, ese es otro de los problemas. Pensamos que aquí somos eternos. Pensamos que tenemos nombre. Cuando menos ya viene el COVID, como de repente, ¡pum!, gente joven, nunca te imaginas, sanos, ¿verdad? Porque hombres dicen, no, solamente los diabéticos y los hipertensos se van a morir. No, hombre, jóvenes deportistas se fueron al panteón. No sabes en qué momento el Señor te va a llamar a cuentas y qué cuentas le vas a entregar. Miren lo que dice en 1 de Juan 2:15. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, voltea con tu compañero de al lado y pregúntale, ¿tú permanecerás para siempre? Pero no le contestes, nada más la pregunta. La contestación es dásela al Señor. Continuamos. En Marcos 8:38, ya es la última cita de este evangelio del capítulo 8, la última cita de este capítulo, perdón. Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Se acuerdan que hay una cita, verdad, que dice que muchos iban a llegar y, Señor, en tu nombre eché fuera demonio? Yo era apóstol, yo era patriarca, yo era profeta, y les dice, no, yo a ti no te conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo? Si hasta en los programas de televisión salía. ¿Cómo? Si hasta me levantaban monumentos y lo máximo y hasta me decían papá, tenía un chorro de hijos espirituales. No, yo a ti no te conozco, así les va a decir. A ti no te conozco. Porque no entendieron nunca el propósito de nuestro Jesucristo. Vean la importancia de esta prédica, familia. Vean la importancia. O sea, el Señor nos está hablando a todos, a mí también. O sea, no es cualquier cosa. Miren, hay chavos aquí que le sufrieron para entrar a la universidad y ven cómo hay una de requisitos. Bueno, esos requisitos, hombre, nada que ver con los requisitos que el Señor nos pide para estar allá arriba. Toma tu cruz y sígueme, dice. Es más, en uno de los otros evangelios dice, si ustedes quieren ser realmente mis discípulos, tomen su cruz diariamente, ¿sí? O sea, ahí dice claramente cuál es el requisito. Pero a lo mejor has confundido, ¿verdad? Con la cruz, estás confundiendo la cruz del Calvario con algún tachecito por ahí, ¿verdad? Que piensas que esos tachecitos nada más te pones a jugar gato y ya si bien te va, tienes suerte, te vas al reino de los cielos. No, esta cruz es la que nos indica la palabra de Dios. Y si no te quieres meter en la palabra de Dios, olvídate. Olvídate. El día de mañana los chavos, gracias a Dios que algunos entraron a la universidad, pero ¿sabes qué va a suceder si no se aplican? ¿Sabes qué va a suceder si no leen todos los libros y no se queman las pestañas? No van a sacar su carrera. Van a llegar, ¿verdad? Oye, mi título, no, hombre, ¿cuál título? Yo ni te conozco, pues casi no venías a la universidad. ¿Cómo crees?
No, sí venía así, no, sí ya me acordé, pero pues eres un fósil, porque la verdad es que nomás le dabas vueltas y vueltas y vueltas y seguías reprobando las mismas materias. Imagínense si en el mundo hay esos requisitos. Hombre, o sea, uno no sabe ni en qué momento estás pecando. ¿Y sabes por qué? Pues porque no lees la Biblia. Muchos de los pecados que fueron desapareciendo de mi vida, ¿saben cuándo fue? Cuando me di cuenta que eran pecados. Vean cosas que yo ni sabía que eran pecados. Yo pensaba que había mentiritas piadosas. La mentirita, ¿verdad? ¿What? El padre de la mentira es Satanás, porque la Biblia ahí me lo explicó. Yo era cristiano y me ponía mis borracheras. Yo decía, pues Jesús convirtió el agua en vino, pues ¿qué tiene de malo que yo me la tome? Y un día veo, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios que dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Por haber leído eso, dejé el alcoholismo. Y gloria a Dios, llevo 20 años sin emborracharme, pero ni tantito. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros nos confiamos, les voy a decir una cosa, el exceso de confianza es lo que provoca todos los accidentes del mundo. Cuando tú estás, pues me duermo en mis laureles, no importa, no pasa nada. Alguien que me bautizaron ya, pues dicen que ya estoy bautizado, ya me voy al cielo. No, hombre, han sacado textos fuera de su contexto para armar pretextos, ¿verdad? Si ocultas tu fe para agradar a la gente, Cristo ocultará su rostro cuando más lo necesites. ¿Y sabes cuándo es cuando más lo necesitas? Ahorita. Siempre va a ser cuando más lo necesitas. Tú te avergüenzas de decir que eres cristiano, por eso no evangelizas, por eso a lo mejor algunos no fueron ayer al evento evangelista y me han dicho, no, pues es que ¿qué tal si pasan por ahí mis familiares? Van a ver que soy aleluya. Aguas, si tú te avergüenzas, bueno, ya sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad, familia? ¿Sí están conmigo? Pues pónganse de pie como yo para que terminemos con la última cita que el Señor nos trajo para aplicar todo lo que acabamos de aprender, ¿verdad? Porque todo esto que acabamos de escuchar no es para que nos lo guardemos, es para que lo pongamos por obra, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras de ponerlo por obra. Ahorita en el transcurso de la prédica se fueron diciendo algunas formas que no hay que hacer y algunas que sí hay que hacer, ¿verdad? Pero ¿saben cuál es lo más importante? Que sea nuestro Señor Jesús el que nos lo diga. No el pastor, sino que realmente esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de ti. Y que Jesucristo empiece a ser un rema en tu vida. La palabra rema quiere decir una revelación. O sea, no solamente que se queden logos en la mente, sino que vaya hasta tu corazón, hasta tu alma, y que todo eso tú lo puedas poner por obra, o que hay una convicción de que realmente Dios te habló a ti, a tu corazón, y como Dios te habló a tu corazón, en ese momento tú empiezas a desechar todo lo que te estorba para ser un verdadero discípulo de Dios, y ya no ser un mediocre, sino ser un verdadero creyente. Un creyente que da evidencia de lo que cree, que da evidencia de que Cristo está en su vida para vida eterna. Amén. Apocalipsis 3:1 al 6 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Los ángeles de la iglesia en el Apocalipsis se refiere a los pastores. En aquel entonces habían 7 iglesias, cada iglesia tenía un pastor, a cada pastor se le llamaba ángel. ¿Por qué? Porque la palabra ángel quiere decir enviado, quiere decir mensajero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como pastores? Damos el mensaje. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Para que no al rato vaya, es que el pastor es un querubín, ¿verdad? No. A eso es a lo que se refiere. En el hebraísmo se habla de esa manera, y aquí en el Apocalipsis se le llama de esa forma a los pastores. Es como decir, escribe al pastor de Sardis. Se le está hablando a una de las 7 iglesias. ¿Cuántas? 7 iglesias. ¿Saben en numerología lo que quiere decir el número 7?
es el número de perfección, es el número completo. Y les estoy explicando esto por lo que vamos a leer. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Entonces, aquí les voy a explicar algo, porque en algunos lugares sacan unas prédicas bien espiritualoides de esto. De repente, no, que vamos a predicar sobre los 7 espíritus de Dios y sobre las 7 estrellas, y empiezan a sacar una de rollos bien espiritualoides que no tienen nada que ver. ¿Sí saben quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? ¿Alguien sabe? Bueno, yo sí lo puedo decir. Es Jesucristo. Él es el que tiene la perfección. En Isaías, miren, en Isaías, a ver, ponme rápido, hijo, Isaías 11:2. En Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿A quién se refería Isaías? Isaías fue uno de los profetas más mesiánicos que tiene el Antiguo Testamento. ¿A quién se refería? A Jesucristo. Entonces aquí regresamos otra vez, hijo, a Apocalipsis 3:1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. O sea, Jesucristo te dice esto, pastor de Sardis. Jesucristo le dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Miren, familia, hay personas a las que les llama la atención por el hecho de que no vienen a la iglesia. Me dicen: no, pastor, es que mire esto y cosas de los hombres, cosas. Pero bien curioso, tienen una característica, esos que son demasiado fantastas. Pero no se preocupe, yo estoy con Diosito lindo, yo estoy con Dios, en todos lados está Dios cuidándome y protegiéndome. Bueno, a esos es a los que les está hablando, precisamente a esta iglesia de Sardis. Tenían ese grave problema de que el pastor y la iglesia entera pensaban que estaban vivos, pero estaban muertos. Ellos pensaban que Dios estaba con ellos, pero no podía Dios estar con ellos, porque no estaban comprometiéndose, no estaban cargando su cruz, no entendían con quién estaban tratando, no entendían el compromiso que uno tiene que tener con Dios para que Él también se comprometa con nosotros. Yo no puedo pensar que el día que me vaya a la tumba, como lo dicen los religiosos y los que no conocen el propósito, en paz descanse. ¿Cómo crees que vas a descansar en paz? ¿Cómo? Si nunca buscaste al príncipe de paz, ¿cómo piensas que tú vas a poder morir en paz? Y a estos es a los que se les está hablando. Dice, nuevamente dice: yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice luego: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero, fíjense, espero que aquí ahora esté hablando de los que estamos aquí. Además, levantemos nuestras manos diciendo: Señor, que yo sea de esos, de tu remanente escogido, Señor. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya vieron, familia? Como no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero aquí nuevamente nos está mostrando la palabra que hay remanentes que Dios escoge para su honra y para su gloria. Por eso es que Él nos quiso hablar hoy de esta palabra, para que todos los que estamos aquí podamos ser parte de ese remanente. Que no nos confiemos, que no pensemos que los requisitos son muy chiquitos para poder llegar al reino de los cielos. Son muy grandes, pero a la vez pequeños. Les voy a decir por qué. Porque como Jesús dijo, mi cruz no es pesada. ¿Y sabes por qué no es pesada? Porque Él ya la cargó por todos nosotros. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y en mí hallarán descanso, dice Jesús. ¿Verdad que sí, familia? No es pesado. ¿Por qué? Porque Él lo hace por nosotros. Solamente necesitamos dejar que Él haga su vida, que Él sea realmente nuestro dueño, que Él sea el dueño de nuestra agenda, que Él sea el dueño de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones. Que todo el tiempo estemos pensando cristianamente, que todo el tiempo estemos pensando bíblicamente. Pero para eso necesitamos involucrarnos en la palabra de Dios. Mientras más estemos escudriñando la Biblia, nuestra manera de pensar va a ser más bíblica. Todo el tiempo vamos a decir frases, palabras como las que Jesús decía cuando estaba con sus discípulos, como la que los mismos discípulos, los apóstoles, dicen cuando escribieron sus cartas. Porque estamos totalmente empapados, estamos saturados de la palabra de Dios, y es la manera que tenemos nosotros de actuar, de vivir, de pensar, de sentir. Y eso mismo es lo que nos va a dar la satisfacción de decir: tengo muchas evidencias de que sí soy escogido de Dios. Tengo muchas evidencias de que yo voy a vivir eternamente en el reino de Dios con mi Señor y mi Salvador. Amén, familia. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Hay una última frase, perdón. El discipulado auténtico exige todo. ¿Cuánto? Todo. Pero da más de lo que jamás podrías imaginar. Jesús nos exige todo. Él nos pide que nuestra agenda le pertenezca completamente a Él, que sea completamente nuestra agenda para Él. Pero ¿qué sucede? Que también de igual manera Él nos va a dar todo. Él nos va a dar la oportunidad de gozar lo mismo que Él está gozando en estos momentos. Y todos los héroes de la fe que se están gozando también juntamente con Él. Señor, te damos muchísimas gracias, bendito Padre, porque hoy nos has hablado, Señor. Les pido por favor que se tomen de las manos, todos los que puedan, ahí tómense de las manos, como lo que somos un cuerpo de Cristo. Fíjate para acá para que tomes de la mano a Gloria. Señor, en estos momentos, cada una de las personas que hemos venido a este recinto, hemos venido, Señor, con la intención de escuchar tu voz. Hemos venido con la intención de adorarte. Pero el día de hoy nos has dado una prédica muy especial, mi Señor. Una prédica, Señor, en la cual nos has mostrado claramente el propósito que tienes para tu iglesia y el propósito que tienes para el reino de los cielos, mi Señor. Quiero pedirte que bendigas a cada familia, a cada persona que está en este lugar. Que bendigas a cada persona que nos está viendo también desde el internet. Que bendiga sus vidas, Señor. Que nos des la oportunidad de que cada una de estas palabras que tú nos has dado el día de hoy, Señor, puedan hacerse totalmente
nuestro diario vivir, en nuestras obras, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de obrar, Señor. Espíritu Santo, manifiéstate con poder y con autoridad en todas y cada una de las personas aquí presentes, dándonos esa bendición, Señor, de poder sentir como tú, de poder escuchar como tú, de poder hablar como tú, para que la gente vea en nosotros a ese Cristo crucificado, a ese Cristo que nos ha dado la oportunidad de ser llamados y de ser hechos hijos de Dios, de ser parte de la familia celestial que vivirá eternamente en el reino de los cielos. Todo esto te lo pedimos en el nombre, por sobre todos los nombres, el nombre